Buenos días para todos, feliz sábado. Damos gracias a Dios de estar en esta mañana en su casa de oración. Muy contento que estén todos aquí. En la mañana teníamos problemas con el internet, los hermanos que nos están viendo en las redes sociales. El internet estaba como que saltando, pero creo que se arregló ya, gracias a Dios, el clima. Los hermanos que nos ven por las redes sociales, si tuvieron algún inconveniente con eso, le decimos por qué fue. Es que teníamos teniendo el weather, el clima aquí en la Florida está un poco lluvioso y ese es el problema que estamos teniendo, pero le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, también a todos los que estamos aquí esta mañana, y estamos contentos de que estén aquí con nosotros, que el Señor les pueda bendecir ricamente y que al salir de aquí podamos irnos con ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, que al salir de aquí, nuestra pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, quede respondida. En esta mañana me ha tocado traer la palabra de Dios. Antes de comenzar, antes de abrir la Biblia, quiero invitarle a todo el que pueda ponerse de rodillas, que se arrodille conmigo para tener unas palabras de oración y pedirle a Dios que sea nuestro maestro al estudiar su palabra. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque para siempre es tu misericordia. Queremos darte gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana estar aquí en tu casa de oración. Queremos rogar tu bendición, tu compañía, tu dirección. Sobre todo, mi Dios, que tu Espíritu Santo venga en nuestro socorro. Recuerda, mi Dios, que somos carne y que necesitamos constantemente de ti para que nuestra vida espiritual, mi Dios, pueda seguir avanzando. Queremos rogarte, Padre Celestial, ahora al estudiar tu palabra, que tu Espíritu pueda ser nuestro maestro, nuestro instructor, y quien fije, mi Dios, en nuestra mente tu palabra y en nuestros corazones la convicción, mi Dios, que tenemos que ponerla por obra. Rogamos tu dirección y tu bendición en todo. Bendice a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que también puedan ser tocados por la obra de tu Espíritu Santo, mi Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Como ven, el título se llama Los 7 sellos y mi preparación. Cuando me dispuse a hablar de esto, dije, voy a hablar este sábado de los 7 sellos. Pero cuando me empecé a meter en el tema, me di cuenta que podemos hacer de los 7 sellos un estudio bien amplio. Y dije, bueno, le voy a poner los 7 sellos a la serie y mi preparación, pero vamos a tratar de tocar sello por sello. Vamos a ver si este año me da la oportunidad de tocar los 7 sellos. Yo predico una vez cada mes y medio más o menos, y vamos a ver si nos da la oportunidad de ir tocando todo. Vamos a tocar hoy, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, y vamos a ir introduciendo este tema. Todo en la Biblia, el hermano Rubelio hoy hablaba en la mañana, donde la hermana White dice, en preparación para los últimos días, lo voy a leer literal de aquí, la página 14, en la 15, él leía acerca del libro de Daniel, la importancia del libro de Daniel. En esta misma página dice, el último libro del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el último libro del Nuevo Testamento? El último libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? Dice, el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Evento de los últimos días, página 15, penúltimo párrafo. Y fue tomado de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 103. O sea, el último libro, Apocalipsis, está lleno de verdades que debemos entender. Hay quien dice que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, que nadie lo entiende, pero el mismo nombre, Revelación, es un libro que está ¿qué? Que está abierto, no es como el libro de Daniel que está sellado. Y entonces me dispuse a tratar este tema, porque hay verdades específicas aquí que nosotros necesitamos saber.
Nosotros somos historicistas, lo hemos dicho muchas veces. O sea, tenemos que estudiar la historia, cómo se cumplió en el pasado, pero muchas de las cosas que se cumplieron en el pasado se van a repetir ¿dónde? En el futuro. Futuro presente, porque estamos llegando ¿a qué tiempo? A nosotros nos ha tocado vivir la mejor etapa de la historia de este mundo, muchas veces lo he dicho. ¿Por qué? Porque tú y yo vamos a ver el evento que todos los profetas quisieron ver, la segunda venida de Cristo. Si somos fieles, ese evento lo vamos a poder ver. Yo se los digo, hermanos, los señales, este mundo, por donde quiera lo que estamos viendo es, ya no da más. Si Jesús se demora mucho, va a tener que disculparse con los antediluvianos, porque este mundo está peor que la condición del mundo antes del diluvio. Y entonces, como somos historicistas, debemos estudiar la historia con la profecía y aplicarla a nuestra vida y ver qué revela la profecía del pasado para el futuro. En el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5 habla de la intronización de Cristo en el santuario. ¿Qué está haciendo Cristo en el santuario? O sea, la última obra a favor de la raza humana. La última, ¿se está haciendo cuándo? Muchos ahora lo están tomando a la ligera, aún en la iglesia. Muchos nombres de los que están en su nombre en el libro de la iglesia, aunque saben todas estas verdades, no van a hacer la preparación necesaria para cuando Cristo termine de hacer esa obra, su nombre puede estar, ¿qué cosa? Puesto o se mantenga en el libro de la vida. Muchos de los que están en la iglesia hoy, que no se han determinado por vivir la vida. El problema no es solamente creer, sino vamos a ver que también es vivir de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha dado. En la Biblia en todos los lugares lo presenta. Vamos a ver cómo lo presenta Apocalipsis capítulo 6 en esta mañana. En el libro de Apocalipsis capítulo 5 vamos a leer un poquito qué estaba pasando y por qué se le dice a Jesús, o Jesús toma el libro, o el libro con los sellos. Dice aquí versículo 1 del capítulo 5: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Había un libro. El que está sentado en el trono, ¿quién es? Dios el Padre, ¿verdad? Dios el Padre tenía el desarrollo de la historia de este mundo profética, ¿dónde? En sus manos. Pero eso no podía ser abierto hasta que se consumara en la cruz el establecimiento del reino de la gracia. ¿Entendemos? O sea, este libro no podía abrirse hasta que ¿qué? Hasta que Cristo muriera, su sacrificio hubiese sido aceptado, resucitara y ascendiera ¿a dónde? Al cielo, donde iba a comenzar la última obra a favor de la humanidad. ¿Que iba a comenzar esa obra dónde? En el santuario que está ¿dónde? En el cielo, el que Moisés se le mostró ahí en el santuario. Dice el versículo 5, versículo 1: y vi un ángel fuerte que pregonaba en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién puede hacer eso? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores más. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¿Para qué? El que ha vencido ahora tiene el derecho de abrir ¿qué cosa? O sea, de desarrollar todo lo que viene de ahí para adelante. Y por eso Cristo toma el libro y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos,
los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y después de que tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son la oración de los santos. Eso no lo vamos a tocar. Eso va a ser para otro tema, como dice el pastor Pérez. O sea, ¿qué quiero ver? Que Cristo fue el que tuvo el derecho a ¿qué? A abrir el libro. Capítulo 6, versículo 1. Y ahí es donde ahí es donde va a comenzar nuestro tema en esta mañana. Dice que, y vi un cordero, y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven, ¿y qué? Ahora, ¿qué cosa es lo que iba a ver Juan? Miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado ¿qué? Una corona, y salió venciendo y para vencer. Si leemos eso y decimos, bueno, un caballo blanco, un jinete, al jinete se le da una corona, tiene un arco y sale venciendo. ¿Y para qué? Para vencer. Cuando yo me metí aquí empecé a investigar qué dice el espíritu de profecía. ¿Qué creían los pioneros adventistas? Esto tiene un tanto significado para nosotros, tanto que ver con nuestra vida espiritual, que yo por lo menos fui impactado. Dice aquí, el número 7 se ha notado como indicando plenitud y perfección en la Biblia. Los 7 sellos representan eventos de carácter religioso. ¿Qué representan los 7 sellos? Eventos de carácter religioso. ¿Tendrán que ver esos eventos? ¿Nos afectarán esos eventos a nosotros como iglesia de los últimos días? O sea, ¿estaremos representados nosotros en alguno de esos sellos o todos los sellos tienen características y amonestaciones que debería tener el pueblo de Dios? Ahí es donde yo quiero llegar. O sea, este sello, según la historia, pertenece al pasado, pero también, ¿saben qué? Aporta luz en el estilo de vida de la última generación. Y vamos a ver cómo. Dice aquí, los 7 sellos representan eventos de carácter religioso y contienen la historia de la iglesia, desde el inicio de la era cristiana hasta el segundo advenimiento de Cristo. Según Uriah Smith, en el libro Daniel Apocalipsis, Daniel Revelación, página 425. Los 7 sellos parecen ser 7 cuadros de la iglesia a través de los siglos. ¿Qué representan los 7 sellos? Cuadros, o sea, momentos en que la iglesia iba a vivir a través de los siglos. Mostrando el desarrollo de la apostasía en la iglesia. ¿Me tocará eso a mí? ¿Qué cosa es apostasía? Apartarse de la verdad. O sea, si estos 7 sellos anuncian que va a haber apostasía, que va a haber fidelidad, que va a haber persecución, que va a haber... ¿Me afectará eso a mí? Hay quien dice, guerra avisada no mata soldados. Dios ha dejado esto para que nosotros estemos ¿qué? Avisados. Dice, el primer periodo, la época de los apóstoles, fue uno de pureza y celo apostólico. Entonces, con cada periodo sucesivo, los mensajeros se vuelven más corruptos hasta llegar a luchar contra el verdadero pueblo de Dios para destruirlo. O sea, la misma iglesia que en el tiempo apostólico está simbolizado por ¿qué color? ¿De qué color era el primer sello? Blanco. ¿Qué representa el blanco? Pureza. Dice, las escenas introductorias de Apocalipsis 4 y 5 describen simbólicamente la entronización de Cristo en el santuario celestial y su ascensión.
El capítulo 7 termina con el pueblo de Dios en el salón real. Fíjense, Apocalipsis 5 está Apocalipsis 6 está entre Apocalipsis 4 y 5 y 7. 4 y 5, Cristo entrando en el santuario. El 6, la historia de la iglesia. Y el 7, el pueblo de Dios, ¿dónde? En el cielo. Nosotros estamos ¿en qué medio? Entre el 5 y el 7. Entre lo que Cristo está haciendo ahora en el santuario y el resultado de lo que va a salir ¿dónde? En el santuario. Debería yo entonces preocuparme porque ¿qué es lo que Dios demanda de mí como iglesia para poder ser llevado al cielo? Dice aquí, el capítulo 7 termina con el pueblo de Dios en el salón real. Por tanto, los sellos del capítulo 6 describen eventos en la tierra desde la cruz hasta el segundo advenimiento. Apocalipsis 6, 1 y 2 dice, un caballo blanco. Cuando el Cordero vio el primer sello, el primer de los 7 sellos, miré a uno de los 4 seres vivientes diciendo con voz de trueno, ven. Miré y un caballo blanco, su jinete tenía un arco y le fue dado, ¿qué cosa? Una corona. ¿Al jinete qué le fue dado? Fíjate, el jinete no tenía la corona. ¿Le fue qué? Le fue dada. Este sello tiene 2 símbolos, simboliza 2 cosas. Simboliza la iglesia, o sea, el pueblo de Dios que aceptó a Cristo y como aceptó a Cristo, aceptó los designios de Dios para el pueblo de Dios, le fue dado ¿qué cosa? Una corona. Pero aparte de que le fue dada una corona, tenía ¿qué cosa? Pureza. Por el color blanco, ¿qué cosa? Tenía un arco. ¿Símbolo de qué? Símbolo de guerra. O sea, vamos a ir asociando. Iglesia, corona, triunfaba. Símbolo de guerra, en la guerra que hacía, también triunfaba. Y dice Uri Smith, en el libro de Daniel Apocalipsis, dice, el primer símbolo es un caballo blanco, cargando un jinete que llevaba un arco, una corona les dada. Él sale conquistando y para conquistar. ¿Cuántas victorias, o sea, cuántas derrotas ha tenido Cristo? Ninguna. En la cruz del Calvario, Satanás pensó que lo había vencido. Cuando lo vio muerto, dice, ya gané. Y dice la Biblia que sería arrebatado para Dios y para su ¿qué? Y para su reino. La muerte de Cristo fue lo que le dio la victoria ¿sobre quién? Sobre Satanás. Y fue a través de la muerte de Cristo como Satanás perdió su ¿qué? Su imperio de la muerte. Es lo que dice la Biblia. O sea, Satanás perdió el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció resucitando. Por eso dice aquí que Cristo salió conquistando y para conquistar. Un justo emblema de los triunfos del evangelio del primer siglo de la era cristiana. Jesús es quien dirige la iglesia verdadera, caballo blanco. O sea, ese caballo blanco que simboliza. ¿Y saben algo, hermano? Las iglesias evangélicas, ¿saben quién dice que es ese hombre del caballo blanco? Dicen que es el anticristo. Cuando tú le preguntas a un evangélico, dice que el anticristo está representado por ese caballo. Así lo describe la Biblia. Yo tengo una Biblia de estudio en mi casa, que es la Biblia de Scofield. Yo la iba a traer, pero dije, voy a cargar mucho a los hermanos. La Biblia de Scofield, dicen los evangélicos, que ese jinete del caballo blanco es el anticristo. ¿Cómo el anticristo va a ser representado por pureza? Si el anticristo es todo lo contrario de la pureza. Este caballo blanco representa la primera iglesia, la iglesia apostólica. A la misma condición que tiene que llegar ¿quién? La última iglesia. La iglesia que recibió la corona al principio, por sus características, la última iglesia también tiene que llegar ¿a qué? A recibir la corona. ¿Qué van a recibir los salvos al final? ¿Una corona de qué? De justicia. O sea,
este primer sello, las características de esta primera iglesia, tú y yo tenemos que ¿qué? Tenemos que entenderla. Dice Uriah Smith, Jesús es quien dirige la iglesia verdadera, a la verdadera. Caballo blanco. Blanco. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Los impíos obrarán impíamente, según Daniel 12:10, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los sabios, ¿qué pasará con ellos? Entenderán. Y le fue dado que se vistiese de lino fino, según Apocalipsis 19:8. La última iglesia, ¿de qué se va a vestir? Como la primera, ¿qué? Como el símbolo de la primera iglesia. ¿Qué cosa es el lino fino? ¿Aceptar a Cristo como su Salvador personal? ¿Será eso? Vamos a ver qué dice la Biblia. Y le fue dado que se vistiese de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino representa, ¿qué representa? Las obras justas de los santos. ¿Será que los santos tendrán que hacer obras justas para entrar en el cielo? ¿Será que la primera iglesia hizo obras justas para que recibiera una corona? O sea que la última iglesia no se va a salvar solo, hermano. Con la idea que se ha metido en el mundo evangélico que nuestra salvación es solamente por la fe en Cristo. Cree en Cristo y ya tú estás justificado. Puedes hacer lo que tú quieras. Esa tendencia se está metiendo en el adventismo. O sea, tú aceptas a Cristo y no te preocupes, la salvación es por la fe y no importa cómo tú vivas. Vamos a ver si la primera iglesia procedió así. Por eso es bueno, hermano, estudiemos la profecía, evento futuro, relacionado con ¿qué? Con lo que vivió en el pasado el pueblo de Dios. Dice aquí, un caballo blanco, símbolo de la verdadera iglesia. El Eterno Todopoderoso cuidará su rebaño, la casa de Judá, y los hará su caballo de honor en la guerra, según Zacarías 10:3. El caballo es símbolo de la iglesia. Su color representa su condición espiritual. Por lo que cree o por lo que practica. Las dos cosas tienen que ir ¿qué? No solamente por lo que creo. Lo que yo creo tiene que llevarme a ¿qué? A reformar mi vida. A comprometerme con lo que ¿qué? Porque el creer solamente, si tú no has hecho la decisión de entregarte a Cristo y crees y mueres en un accidente. Estaba leyendo yo la noticia ayer en la mañana de alguien en Miami que salió de su trabajo como a las 5 de la mañana, pensó que iba a llegar a su casa, se salió de control de la carretera, cayó en un lago y se ahogó, él y 2 personas que venían con él. Y yo reflexionaba y decía, ¿eso me puede pasar a mí? Eso le puede pasar a cualquiera de mis hermanos. Eso le puede pasar a cualquier persona que está viniendo a la iglesia escuchando el mensaje, pero que no se ha decidido por Cristo. A cualquiera que esté en la iglesia que se haya decidido que esté viviendo una vida doble. Si eso nos pasaría a nosotros, lo que está haciendo Cristo por nosotros en el santuario, ¿para qué nos serviría? ¿Entendemos? Por eso es importante, hermano, por eso dice Apocalipsis 19:8, le fue dado que se vista de lino fino a la iglesia. ¿Le fue dado qué cosa? Una corona. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos, que se pueden obtener solamente ¿por qué? Por el poder de Cristo en nuestra vida. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, el caballo, esta nota de aquí abajo, símbolo de la iglesia, el color representa la condición espiritual. Y el jinete, fíjense, la responsabilidad de su liderazgo. Y ahora le voy a hablar a los que estamos aquí, que llevamos más tiempo en la iglesia. De que la iglesia esté en una condición espiritual alta, ¿de quién depende? ¿De quién depende? ¿Del hagan lo que quieran? Vamos a ver cómo Dios ve, según Apocalipsis 2, 1 y 2. Apocalipsis 2, 1 y 2, vamos a buscarlo ahí.
Apocalipsis 2, 1 y 2. Vamos a ver si el día lo pone aquí. Apocalipsis 2, 1 y 2. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice aquí, escribe a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. ¿Quién es este? El mismo Cordero que tiene el poder de abrir los sellos. Ahora llega a la iglesia y le dice, mira, ahora yo voy a mirar la iglesia. Porque la obra de Cristo en el santuario es precisamente eso, venir a revisar a quiénes. Venir a la iglesia, medir a los que están en el santuario, analizar la vida de los que están en el santuario. ¿Desde cuándo? Bueno, desde todas las épocas hasta el final del cierre de la gracia. Escribe el ángel de la iglesia, dice aquí, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo sé tus obras y tu qué, y tu paciencia, que no puedes soportar a quienes, y has probado los que se dicen ser apóstolos y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos. ¿Ustedes saben que la iglesia de Éfeso también representa a la iglesia apostólica? ¿Saben lo que mantuvo la iglesia apostólica en una condición blanca y recibiendo una corona? Que los líderes probaban a los que se decían ser cristianos. Los líderes, ¿se acuerdan cuando Pedro enfrentó a Ananí y Zafira? ¿Qué pasó con ellos? Si hoy se manifestara el Espíritu Santo como se manifestó en aquel tiempo, ¿cuántos quedarían vivos en la iglesia? ¿Hermana Norma? Hermano, o sea, es el liderazgo el encargado de mantener la iglesia como. ¿Quién mantuvo la iglesia pura en la primera iglesia? Por eso los que estamos en la iglesia tenemos una responsabilidad. Aunque no tenemos que convertirnos en jueces de nuestros hermanos, sí tenemos que velar por la salud espiritual de la iglesia. Sí tiene que mantenerse en la iglesia, ¿sabe qué cosa? La represión, la amonestación, el consejo y, hermano, la exhortación. Pero ¿qué es lo que se oye en la iglesia hoy? ¿Saben por qué las iglesias han cambiado el color y el último sello, el penúltimo sello? Bueno, el cuarto sello, cuando lo vayamos a estudiar nos vamos a dar cuenta que era un caballo negro. O sea, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se corrompió la iglesia, porque los líderes llegaron al punto de que de sálvese quien pueda. Corrompieron la doctrina y la iglesia perdió de vista ¿qué? El llamado que Dios le hizo. Fíjense. Ahora, ¿qué mantenía la iglesia pura? Dice aquí, pero sé de tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. Y la iglesia apostólica, los líderes de la iglesia apostólica, con los impíos no caminaban. Dice el conflicto de los siglos que la iglesia apostólica era un terror para los obradores de maldad. Está en la historia. Apocalipsis 2, 14 y 15. Vamos a ver cómo se fue corrompiendo. Mensaje a Pérgamo. Miren qué dice Dios a los líderes de la iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y esta es la tercera iglesia. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. O sea, los que enseñaban doctrinas extrañas. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Podrá pasar eso en nuestros días? ¿Que querramos retener en la iglesia a alguien que lo que dice es contrario a la Biblia, al Espíritu de profecía? No, ahorita él cambia, ahorita esa persona cambia, ahorita cambia. A comer y a cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Asimismo tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Cuando eso entra en la iglesia no hay quien amoneste, no hay quien le diga nada a esa gente, ni que le haga una invitación a cambiar para que no se sientan mal. ¿Qué hace Dios? Dios ve eso contra los líderes que tienen la oportunidad de corregir, reprender y tomar la postura a favor de ¿qué? De la verdad. Apocalipsis 2, 20 y 21.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepienta, pero no quiere, ¿qué cosa? Arrepentirse de su fornicación. ¿A quién le está hablando el testigo fiel a estas iglesias? Dice a los ángeles. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los que dirigen la iglesia? Cuando a Juan se le presenta esto, ¿qué Dios le dice? Escribe al ángel. ¿Quién es ese ángel? El mensajero. ¿Quién es el mensajero? El que dirige, el que lleva la palabra, el que predica. O sea, avísale a la iglesia que mientras toleren el mal, yo lo tengo contra ellos. O sea, ¿qué mantuvo a la iglesia apostólica pura? Que se decía la verdad. Se reprendía, se exhortaba. ¿Qué hacía la iglesia adventista al principio? Al que andaba mal. No lo botaba de la iglesia, pero lo ponía en censura. Los que llevamos tiempo en la iglesia nos acordamos de eso, ¿verdad? ¿Qué hacía la iglesia? Ponía en censura. Hoy la censura en la iglesia se acabó. En la iglesia adventista la censura es sálvese quien pueda. Todo el mundo hace lo que quiera y como quiera. Puede seguir teniendo parte, puede seguir tomando parte en la iglesia, como si fuera un santo hijo de Dios. Eso hace que la iglesia, ¿saben qué? Se corrompa. Porque no se pone la norma alta. Hermano, es bueno que nosotros entendamos eso. Dice aquí, así como el jinete dirige y controla su caballo, también los movimientos de la iglesia son determinados por los oficiales dirigentes. El caballo representa la velocidad con la cual el cristianismo salió para conquistar al mundo. ¿Qué hicieron los discípulos? Hechos de los Apóstoles, página 475. Díganle la primera iglesia qué condición tenía. Los discípulos cumplieron la misión que Cristo les dio. A medida que esos mensajeros de la cruz salían para proclamar el evangelio, se manifestaba tal revelación de la gloria de Dios como nunca habían visto los mortales. Por medio de la cooperación del Espíritu Divino, ¿qué tenía la primera iglesia? El Espíritu Santo. ¿Pero por qué tenía el Espíritu Santo? Porque ellos se habían determinado a serle fiel ¿a quién? A Dios. Dice la Biblia que Dios no le da su Espíritu a quien le desobedece. Dios solamente le da su Espíritu ¿a quién? Al que obedece. Al que se determina. ¿Por qué en la última iglesia Cristo está afuera en Apocalipsis tocando afuera? ¿Por qué Cristo no puede estar adentro? Porque lo han sacado fuera. ¿Por qué? Por sus prácticas, sus costumbres. Y verse mezclado ¿con qué? Con el mundo. Cristo y el mundo nunca pueden congeniar. Yo puedo ser la persona que más lindo hable. Yo puedo ser la persona que más diga. Pero si mi vida no está de acuerdo con esos principios, hermano, es como símbolo que retiñe y metal que resuena. La iglesia apostólica eran gente del burgo, eran gente campesino, muchos de ellos no tenían ningún título honorífico, pero cuando predicaban, cuando Pedro predicó, ¿qué pasó? ¿Cuántos se convirtieron? En su primer sermón. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo la obra? Ahora, ¿por qué hoy no tenemos ese poder? Revisemos nuestra vida. ¿Qué grado de compromiso tenemos con la verdad? Podemos decir, oye, ¿verdad que los hermanos no hacen nada? Y puede ser que eso yo diga, hasta que ellos no se consagren, yo no me voy a consagrar. Tú no sabes que también tu nombre va a pasar en el registro. Y lo que ellos hacen, tú no vas a quedar justificado por lo que ellos hacen. Que tú también vas a ser condenado. ¿Y de qué te sirvió? ¿Tendrás tú que comprometerte con Dios? Yo te hago un llamado. ¿Tendrás tú que comprometerte con Dios? Recuérdense que estamos en el medio. Ya Cristo entró en el santuario, los sellos se están abriendo y lo que viene en el séptimo sello, ¿sabe qué cosa es? El pueblo de Dios frente al trono de Dios. Allí tú y yo podemos estar, pero tenemos que hacer resolución. Tenemos que hacer arreglo. Dice aquí, ¿qué hacían los apóstoles? Los apóstoles realizaban una obra que conmovió al mundo. La misma obra que van a hacer ¿quiénes? Los 144,000 antes que se cierre la gracia. Una obra que va a conmover ¿qué cosa? El mundo. ¿Por qué van a hacer eso? Porque van a tener la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El Evangelio fue llevado a toda nación en una sola generación.
Ahora, ¿estamos haciendo nosotros ahora? Estamos tratando, si llevar el evangelio en mi generación dependiera de mí, ¿cuánto estoy haciendo? ¿Qué tiempo necesitaría con la obra misionera que yo hago, con la actividad que yo hago, con la gente que yo le predico? ¿Cuánto me llevaría a evangelizar el mundo entero? ¿Estaremos siendo nosotros de los que son como los apóstoles? ¿Estarán nuestras acciones poniéndose a tono con lo que Dios dice? O sea, es para reflexionar un poco, hermano. Tenemos que hacer más. Ni aún por nuestra familia. Nosotros, Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Un círculo de influencia. ¿Quién es el círculo de influencia de nosotros? ¿Con quién trabajo? ¿Dónde vivo? ¿En qué comunidad vivo? ¿Mi familia? ¿La gente que se relaciona conmigo? ¿La gente que aunque sea me llama una vez en la semana? ¿O cada 15 días algún pariente? O sea, ese círculo que nosotros tenemos de influencia, por lo menos ni siquiera a esas personas le hablamos. O sea, tenemos una obra que hacer. La iglesia se vistió de blanco porque se comprometió con la obra de Dios. La iglesia, Dios le dio una corona a la primera iglesia. ¿Por qué? Porque estaba comprometida con el llamado que Dios le había hecho. Dice aquí, los apóstoles no cumplieron su misión por su propio poder, sino con el del Dios viviente. Su tarea no era fácil, como la que nosotros tenemos, no es fácil. La primera labor de la iglesia cristiana se realizaron bajo opresión y amarga aflicción. Nosotros hoy tenemos carro, libertad, dinero y recursos. Eso no lo tenía la iglesia apostólica. La iglesia apostólica, pobres, se quedaron, perseguidos, mal vistos, le decían que era una secta. Y así mismo, con la obra del Espíritu Santo, terminaron la obra que Dios le encomendó. Después la iglesia se empezó a corromper con el paso del tiempo. Eso lo vamos a estudiar en el segundo sello. Pero la parte que Dios le dio a esa primera iglesia, ellos la cumplieron. Y dice aquí, su tarea no era fácil. Las primeras labores de la iglesia cristiana se realizaron bajo opresión y amarga aflicción. Los discípulos encontraban constantemente privaciones, calumnias, persecuciones en su trabajo, pero no consideraban sus propias vidas como caras. Y antes se regocijaban porque eran llamados a sufrir por Cristo. La irresolución, la indecisión y la debilidad de propósito no hallaban cabida en sus esfuerzos. La irresolución, o sea, hacían resoluciones ¿de qué tipo? Firmes y determinadas. La indecisión, sabían el propósito que tenían en su vida. ¿Cuál era? Ahora, ¿cuál es el propósito que tú tienes en tu vida? ¿Prepararte para el cielo? Si tu propósito es prepararte para el cielo, nada te va a parecer caro para abandonar. Pero cuando estamos entre dos aguas, tomar decisiones a favor de la verdadera religión, siempre está, ¿qué cosa? En la balanza ¿de qué? De la indecisión. Y si lo dejo, ¿cuánto pierdo? Pero es que a mí me gusta y queremos jugar ¿con qué? Jugar en las dos aguas. Y eso va a impedir, hermano, que recibamos una corona. Dice aquí, la irresolución, la indecisión y la debilidad de propósito no hallaban cabida en sus esfuerzos. Estaban dispuestos a gastar y ser gastados. Esto lo resalté yo. El sentido de la responsabilidad que descansaba sobre ellos, ¿qué hacía? Purificaba y enriquecía sus vidas. Les voy a hacer un llamado, les voy a hacer una reflexión. ¿Tenemos responsabilidad espiritual nosotros? ¿Has tomado tu responsabilidad con tu religión? ¿O a qué vienes a la iglesia? ¿O a qué hora llegas a la iglesia? Los que tienen responsabilidad con las cosas de Dios, esa responsabilidad los va a purificar. ¿Ustedes saben eso? Alguien dice, bueno, pues no podemos ser tan fariseos. El problema es que el que tiene responsabilidad sabe qué cosa, la responsabilidad que tiene. ¿Sabe que tiene que ser ejemplo para cuánto?
para todos. Sabe que tiene que vivir de acuerdo a qué? A los principios de la palabra de Dios. Sabe que no solamente predica cuando habla, sino también cuando come, cuando viste, cuando maneja, cuando habla con alguien, cuando está en un grupo en el centro de trabajo. Y esa responsabilidad lo va a hacer que se purifique. ¿Por qué? Porque va a siempre pensar, ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? ¿Entendemos? Por eso que la responsabilidad purifica. Dice el hermano White, el sentido de la responsabilidad que descansaba sobre ellos purificaba y enriquecía sus vidas. ¿Con las cosas de este mundo? ¿Qué es lo que de verdad dura para la eternidad? ¿Qué es lo que dijo Jesús que duraba para la eternidad? El tesoro en el cielo. Dice, y la gracia del cielo se revelaban en las conquistas que lograban para Cristo. Con el poder de la omnipotencia, Dios obraba por intermedio de ellos para hacer triunfar ¿qué? El Evangelio. Por nuestra acción, ¿qué pasa con el Evangelio? ¿Triunfa o se desmoraliza? Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco y un jinete que se llamaba Fiel y Verdadero. Ahora habla de quién. La última iglesia. Vamos a ver cómo está representada en Apocalipsis 19, 11 al 13. Dice, y vi el cielo abierto y un caballo blanco y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con su ¿qué? Con su justicia. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Vestía una ropa empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En Apocalipsis 19, este caballo blanco representa ¿a quién? A Cristo. Pero también la condición de la última iglesia. Vamos a ver por qué. El caballo blanco y su jinete representan a Cristo. Jesús saliendo en el poder del Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Poder de Dios para salvación ¿a quién? A todo el que cree. Esto es probado mediante el Apocalipsis 19, 11 al 13. Este es el mismo personaje que el otro. En ambos lugares representa también lo mismo. Tanto la iglesia como a Cristo como ¿qué? Y como la iglesia. Solo la primera descripción representa la extensión del evangelio al inicio en la época y el otro el final del periodo evangélico según Guillermo Miller. Cristo desde el santuario es el que sostiene y da la victoria ¿a quién? A su iglesia. Vamos a buscar Hebreos 7:22. ¿Qué dice Hebreos 7:22? Hebreos 7:22. Dice, por tanto, mas ha llegado a ser Jesús fiador de un mejor pacto. Y además, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte les impedía continuar. Mas este, o sea, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio intransferible, por lo cual puede también salvar completamente a los que por medio de él se acercan ¿a quién? ¿Qué puede hacer Cristo por su iglesia? Salvarlo a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ¿quiénes? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y encumbrado por encima ¿de quién? De los cielos. Esa es la obra de Cristo en el santuario. Interceder por nosotros y darnos ¿qué? La victoria. Hebreos 4:14 al 16. Dice aquí,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó a través de los cielos, Apocalipsis 4 y 5 ponen a Cristo ¿dónde? En el santuario. Y desde el santuario, Cristo dirige su iglesia. A través de su Espíritu y a través de ¿qué? De su palabra. Ahora dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, versículo 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra ¿qué? Si vamos ahorita, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. La profesión, ¿qué cosa es la profesión? Compromiso y responsabilidad. Una persona que es médico, que tenga la profesión de médico, ¿no tiene responsabilidad? Un militar no tiene responsabilidad. La profesión es ser militar, pero no tiene responsabilidad como militar. Si descuida su responsabilidad, ¿qué puede pasar? Lo pueden llevar a un juicio. Lo pueden hasta acusar de ¿qué? De alta traición al gobierno. Lo pueden matar. Si un médico descuida su responsabilidad, ¿qué pasa? Los pacientes que pueden pasar con ellos, se les pueden morir. Si no pone todo empeño en su profesión, ¿qué puede pasar con él? Ahora, si nosotros como cristianos no retenemos nuestra profesión, ¿qué puede pasar con nosotros? Por eso el apóstol Pablo, Jesús, el Hijo de Dios, entonces retengamos nuestra ¿qué? Y ahora nos da un aliciente. Nosotros tenemos algo que nadie tiene en otra profesión. Dice el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe Jesús cuando somos débiles? ¿Puede compadecerse de nosotros? ¿Qué cosa es compadecerse? Hay veces que nosotros malinterpretamos esta palabra. Ahí pensamos que no, Dios nos tiene lástima. Dios no nos tiene lástima. Dios se compadece porque ve que somos débiles, necesitamos poder y está para fortalecernos, no para cogernos lástima. ¿Entendemos? Hay que pensar, no, yo me compadezco de él, déjalo que haga lo que quiera. Eso no es lo que hace Dios. Ese no es el compadecerse de Dios. El compadecerse de Dios es que ¿qué? Tiene misericordia de nosotros porque sabe que somos débiles, pero está ahí para ¿qué? Para fortalecernos. ¿Entendemos? Y darnos la victoria. Por eso la primera iglesia obtenía la victoria, porque entendía esto. Para compadecer, porque tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que siendo tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Pero sin pecado. Ese es el que nosotros tenemos. Acerquémonos pues entonces, dice el apóstol Pablo, confiadamente, ¿dónde? Al trono de la gracia, ¿para qué? Para alcanzar misericordia, o sea, que nos comprenda que somos débiles, ¿y qué más? Y hallar gracia, ¿para qué? ¿Qué cosa es el oportuno socorro? Victoria sobre el pecado, hermano. ¿Entendemos? O sea, no es para que Dios nos coja lástima y nos lo deje pasar. No. Es que Dios nos entiende porque Cristo fue sin pecado, obtuvo la victoria y nosotros también podemos tener la victoria. Y nosotros también podemos ser triunfadores. Nosotros también podemos, ¿qué cosa? Tener acciones justas en nuestras vestiduras, ponerse como blanca. Llegó la hora para el levantamiento del Hijo de Dios sobre la cruz. Oigan qué pasó, ¿qué es el Evangelio? Y ahora llegó el tiempo para que sea levantado de la tierra, movido y estimulado por el amor de Cristo, mientras el pueblo de Dios avanza en la obra que le fue trazada, conquistará mediante la fe. Mediante la fe puede contemplar aún más que los ángeles protectores, pues el abundante apoyo del general de los ejércitos está listo para fortalecer en cada emergencia. O sea, la iglesia de Dios puede ver algo que ni los ángeles pueden ver. Pueden ver cómo la naturaleza caída de nosotros es fortalecida y puede llegar a aborrecer lo que antes amaba. Eso es un milagro, hermano. Dice aquí
los dirige de victoria en victoria, proclamando a cada paso: yo he vencido al mundo. Vuestro dirigente va delante de vosotros, o va delante, conquistando y para conquistar. Nunca olvidéis que estáis peleando la batalla del Señor de los ejércitos, a plena vista del mundo invisible. El asunto de la batalla no descansa sobre la fortaleza de hombre mortal. El Señor irá adelante como hombre poderoso. Él agitará los celos como un hombre de guerra. Él clamará sí y rugirá. Él prevalecerá contra sus enemigos en el poder de aquel que va adelante, conquistando y para conquistar. El hombre débil y finito puede obtener ¿qué? La victoria. La Iglesia Apostólica lo logró. Recibió una corona. ¿Tú y yo podemos lograrlo? Hermanos, no lograrlo depende de quién, de nosotros. Trabajen como si viesen a aquel que está a vuestra diestra. Para hacer obra misionera, trabajemos como si estuviéramos viendo a quién, a Cristo que va delante de nosotros. Listo para darnos su eficiencia y omnipotencia en cada emergencia. Es algo bueno. Dios nos puede dar su ¿qué? Su eficiencia y omnipotencia en cada emergencia. Tenemos que aprender a conocer a Dios. El Señor es vuestro consejero, vuestro guía, el capitán de vuestra salvación. Él va delante de vosotros conquistando y para conquistar. Denme 5 minutos más. Pablo y los apóstoles y todos los justos que han vivido desde entonces contribuyeron con su parte en la construcción del templo. Pero su estructura, o sea, de la iglesia, de esa iglesia que va vestida de blanco, esa iglesia que salió triunfando y para triunfar, esa iglesia que se le dio una corona y que se dijo de ella que la acción justa de ellos era el lino fino con que iban vestidos. Dice aquí, Pablo y los otros apóstoles y todos los justos que han vivido desde entonces contribuyeron con su parte para la construcción del templo, de ese templo espiritual. Pero su estructura no está completa. ¿Qué falta en esa estructura? ¿Quiénes faltamos? Faltamos nosotros. ¿Falta quién? La última iglesia. ¿Saben qué iglesia es la que falta? La que va a servir en el templo. Falta la iglesia que va a servir ¿dónde? En el templo. ¿Cómo se llama esa iglesia de los últimos días? Los 144,000. Faltan los que van a ser trasladados vivos sin ver la muerte ¿a dónde? Al reino de los cielos. Los que empezaron a construir desde los apóstoles hasta aquí han venido. Los que viven en este tiempo tenemos una obra que hacer. Tenemos que terminar ¿qué cosa? La construcción de ese edificio. Tenemos una parte que realizar. Sobre el fundamento tenemos que colocar material que resista la prueba del fuego. Oro, plata, piedra preciosa. Labradas a manera de un palacio, según el Salmo 144:12. A los que así edifican para Dios, Pablo les habla palabras de ánimo y amonestación. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué cosa? Recompensa. ¿Qué recibió la primera iglesia? Una corona. ¿Qué va a recibir la última iglesia? Una corona. ¿Recibirá qué? Recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. Los cristianos que presentan fielmente la palabra de vida, guiando a hombres y mujeres al camino de la santidad y a la paz, colocando sobre el fundamento material que será probado en el reino de Dios, serán honrados como sabios constructores. Y con esta nota termino, que voy a leer ahora. O sea, hermano,
tenemos una obra que hacer. Tenemos una parte que hacer. Tenemos primero edificar también nuestras vidas y edificar la iglesia de quién, que va a estar o que va a pasar por la última etapa de la historia de este mundo. Hay una victoria que ambos, o sea, que todos debemos obtener. Cueste lo que cueste. ¿Qué nos puede costar a nosotros? ¿Qué nos puede costar a nosotros esa victoria? Ahora yo quiero que tú pienses, ¿qué tienes que sacrificar para hacer tu entrega completa a Dios? ¿Qué tienes que sacrificar? ¿El yo? Hay una victoria que todos debéis tener, cueste lo que cueste, la victoria sobre la terquedad. ¿Qué es lo que muchas veces no nos deja ser fiel a Dios? Que somos ¿qué? Somos tercos. Se nos dice que es lo correcto, pero nosotros queremos hacer lo que nos da ¿qué cosa? El deseo, porque creemos que sabemos más que Dios. Yo sé, Dios dice, pero yo sé que es lo que más me conviene. Hermano, usted no sabe lo que a usted le conviene. Usted tiene que dejar de ser terco. No, pero es que a mí me gusta, como a mí me gusta, yo voy a esperar. Sigue esperando que se va a cerrar la gracia. Hay una victoria que todos debéis tener. Cueste lo que cueste. ¿La victoria sobre qué? Sobre la terquedad. Jóvenes, los jóvenes son tercos. Porque son jóvenes. Pero los viejos son viejos porque también son tercos. Son tercos porque son tercos. Porque con los años, en vez de que de aflojarse la terquedad, ¿qué pasa? Cuando no se somete a Dios, se endurece. Y los jóvenes son tercos porque son inexpertos y creen que saben más que todo el mundo. Y eso, ¿sabe lo que nos hace? Nos cierra el cielo. Dice aquí, no la obtendréis sino mediante la ayuda de Cristo. Amén. Cristo está a la diestra, ¿para qué? Para ayudarnos. Ve a Cristo con tu problema. Sé sincero. Ve a Cristo y verás cómo vas a vencer la terquedad. Dice aquí, no la obtendréis sino mediante la ayuda de Cristo. ¿Y Cristo dónde está ahora? Apocalipsis 4 y 5, ¿está dónde? En el santuario. ¿Y qué está haciendo allí? Según Hebreo, está allí sabiendo que somos débiles para fortalecernos. ¿Y está allí para qué? Para que tengamos vestiduras blancas. Y está allí esperando que hagamos resoluciones y podamos obtener una victoria que nos pueda dar una corona. Pero ¿cómo está nuestra vida? Llena de terquedad. Mira, tienes que dejar de comer esto. ¿Y por qué si a mí me gusta? Yo tengo libre albedrío. ¿No lo han escuchado? Yo lo he escuchado. Bájalo solamente. No la obtendréis sino mediante la ayuda de Cristo. Podráis luchar mucho tiempo para dominaros, pero no tendrán éxito si no reciben la fuerza y el apoyo de ¿dónde? Y para obtener la fuerza y el apoyo de lo alto, ¿qué hay que hacer? Dijo Jesús, hay que ayunar y hay que orar. Pero no nos gusta eso, nos gusta ver el internet. Nos gusta comer. Pasamos rato que si invitan a una gente, vamos a hacer un ayuno. No, es que tengo cosas que hacer. Te invito a una fiesta, dejo lo que hacer, me voy para la fiesta. ¿Sí o no? Es que vamos a tener bocadito, vamos a partir un pastel, vamos a tener allí regalos. ¿Quién no va? Y si te invitan a un ayuno, vamos a hacer un ayuno el domingo. Ay, es que tengo tanto que hacer. Tengo que programar eso, hermano. ¿Lo invitas a una fiesta? La programación se hace en el momento. ¿Sí o no? Nos vamos para la playa, nos vamos para un par en la playa. Vamos a dejar todo lo que está. Vamos a cerrarlo todo. Vámonos para la playa. ¿Cuántas veces lo hacemos? Yo lo he hecho. O sea, hermano, tenemos que programarnos y darle prioridades a las cosas que de verdad importan. Dice aquí la hermana de Guay, no lo obtendréis
Dice aquí, no tendréis éxito si no recibís fuerza de lo alto. Mediante la gracia de Cristo podrán obtener la victoria sobre vosotros mismos y sobre vuestro egoísmo. Si viven la vida de Cristo, si a cada paso consentís al sacrificio. ¿Qué cosa es el sacrificio? ¿Quién quiere sacrificarse? Dejar mis cosas para ir para buscar a Dios. En el día, hermano, cuando estamos en la casa, ¿cuántas veces vamos de rodillas? ¿Cuántas veces dejamos lo que estamos haciendo y vamos para el rinconcito? Yo tengo un rinconcito en mi casa que yo oro. ¿Cuántas veces vamos para el rinconcito a orar? ¿Cuántas veces? En mi trabajo yo tengo un rincón donde orar. Hay veces que estoy bien cargado y voy para allí y me devuelve el alma. Me vuelve el alma. Yo trabajo cómodo, mantenimiento. Y tengo una habitación que tiene aire acondicionado y voy para allí. Nadie me molesta. Y allí voy de rodillas. Y descargo todas mis frustraciones, mis problemas. Y siento como Dios me quita la carga. Ahora en el día, ¿cuántas veces hacemos eso, hermano? Pasamos tan el día ajetreado que nos acordamos que tenemos que hacer el culto por la noche. Y estamos tan ajetreados que decimos, bueno, mañana por la mañana lo hago. ¿Por qué? ¿Y así creemos que vamos a tener victoria? Cuando aparece la tentación caemos y decimos, bueno, Dios tiene misericordia de mí. Dios sabe que yo soy débil. Pero ¿por qué eres débil? ¿Sabe por qué eres débil? Porque eres descuidado. Dice aquí, si vivís la vida de Cristo, si a cada paso consentís al sacrificio, si manifestáis constantemente una simpatía siempre mayor para con aquellos que necesitan ayuda, obtendréis victoria tras victoria. Esto es una promesa. Y el pueblo de Dios va a vivir así, victoria tras victoria. Los que no lo obtengan están en la iglesia, pero no van a ser parte del pueblo de Dios. Por eso yo quiero que reflexionemos. ¿Somos del pueblo de Dios? Tenemos que comprometernos. ¿Queremos estar en el cielo? Tenemos que comprometernos. ¿Queremos tener vestiduras blancas, que es la acción justa de los santos? Tenemos que comprometernos. ¿Queremos vivir una vida diferente? Tenemos que comprometernos. Y el compromiso lleva sacrificio. Dice aquí, obtendré victoria día tras día. Aprenderéis a dominaros y a fortalecer los puntos débiles de vuestro carácter. ¿Qué hay que hacer con los puntos débiles del carácter? Dejarlos ahí porque yo soy así, mi carácter, yo soy así, porque es el carácter de mi mamá. O el carácter de mi papá. Ese es mi carácter. Yo soy así porque ese es mi carácter. Los puntos débiles del carácter, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecerlo. Y lo que no sirven, hay que cambiarlo. Día tras día aprenderé a dominar y fortalecer vuestros puntos débiles de vuestro carácter. El Señor Jesús será vuestra luz, vuestra fuerza, vuestra corona de gozo, porque habéis sometido vuestra voluntad ¿a la quién? A la suya. Hermano, quiera Dios que nosotros podamos entender. Este sello, el primer sello, Apocalipsis capítulo 6, presenta a una iglesia que lo logró. Apocalipsis 19 presenta a una iglesia que lo va a lograr. Allí no está el nombre de nadie, pero sí están las características de los que lo van a lograr. El camino yo he tratado de prostárselo esta mañana. La decisión Dios nos la pone en nuestras manos. Cuando Dios fue a llevar al pueblo de Israel, que lo fue a introducir en Canaán, Dios le dijo al pueblo de Israel, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Si sigues este camino de vida, vas a ser bendecido ricamente. Y viene una serie de bendiciones. Dice, pero si escoges el otro camino. Ahora, nosotros, hermanos, determinamos todos los días. Por eso yo quiero que nosotros meditemos. Este sello de Apocalipsis 6 es el ejemplo de que sí se puede lograr. Pero hay que estar dispuesto a ¿qué? A renunciar al sacrificio y a someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que podemos ser parte de ¿quién? De la iglesia
no solamente militante, sino de la iglesia triunfante, porque sí lo va a poder lograr. Nunca digas no puedo. El poder de Cristo habilita, ni te desanimes cuando te sientas caído. Dice la Biblia, primera de Juan 1:9, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y ¿qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Si no lo hemos alcanzado, hermano, todavía Cristo está ¿dónde? En el santuario. Y Cristo está para fortalecer a la iglesia, para prepararla y para llevarla de victoria en victoria. Pero ¿saben qué tiene que cambiar? Nuestra mentalidad. Que el Señor nos bendiga y que podamos ser parte del pueblo de Dios. Y que tomemos para este 2025 las resoluciones de serle fiel a Dios y de obtener la victoria en Cristo. Que el Señor te bendiga. Que hagamos los esfuerzos necesarios. ¿Cuál esfuerzo? Estudiemos la Biblia, oremos, pasemos tiempo en oración, levantémonos de madrugada y cuando nos despertemos a ir al baño, en vez de salir corriendo para la cama y meternos debajo de la cobija rápido, de la colcha, tírense de rodillas, derramen su alma delante de Dios y pídanle a Dios que le ayude para hacer los arreglos necesarios para poder subsistir en la última etapa de la historia de este mundo. Que el Señor te bendiga. Les invito a ponernos de rodillas, el que pueda hacerlo, para terminar con unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú has dejado estas lecciones para nosotros. Sabemos que la primera iglesia, mi Dios, la iglesia apostólica, fue una iglesia triunfante, una iglesia que obtuvo victorias, mi Dios, sobre el pecado, una iglesia que dio gloria y honor a tu nombre. Ayúdanos, Padre Celestial, para nosotros también tomar la armadura que tú le has dejado a los cristianos, la misma que ellos usaron, Señor, y podamos también hacer la obra que tú nos has dejado o nos has encomendado para esta última generación. Bendícenos como iglesia, bendícenos como pueblo, Señor. Bendice a cada hermano aquí presente, también a las visitas que puedan hacer su decisión de entregarse a Cristo. Ayúdanos para no ser tercos y duros, sino que podamos ser susceptibles a la voz de tu Espíritu Santo. Que podamos escuchar tu voz, mi Dios, y podamos prepararnos para tu pronto regreso. Danos sabiduría, danos tu gracia en nuestros corazones. Derrama abundantemente tu Espíritu en nosotros, mi Dios, y que podamos ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Quiero rogarte, Señor, que bendiga los alimentos, que vamos a participar de ellos ahora también, y que nunca le falten a tu pueblo. Acompáñanos ahora y quédate con nosotros en el resto de tu día santo, que podamos seguir santificando, mi Dios, este día para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.